Las pensiones públicas están fagocitando una porción creciente del pastel del conjunto de la economía, y en el futuro irá a peor. Veámoslo. Los recursos son escasos con respecto a los usos que nos gustaría hacer de ellos, y precisamente por eso hay que economizar los recursos, es decir, hay que priorizar qué usos sí les damos a esos recursos y qué usos no les vamos a dar a esos recursos. Si los recursos fueran infinitos con respecto a los usos que queremos hacer de ellos, no necesitaríamos economizar esos recursos, no tendríamos por qué priorizar unos usos sobre otros, pero no es el caso. Y como ese no es el caso, podemos decir que todos los agentes económicos se exponen a lo que en economía llamamos restricción presupuestaria. A saber, no puedo tener más de todos los bienes a la vez. Si quiero tener una mayor cantidad de un determinado bien, he de tener una menor cantidad que aquella que alternativamente podría tener de otro bien. Como digo, todos los agentes económicos se enfrentan a la restricción presupuestaria. Sin embargo, algunos economistas no demasiado serios suelen sugerir que los estados no se enfrentan a ninguna restricción presupuestaria, que para que el sector público gaste más, no es necesario que el sector privado gaste menos, en forma de mayores impuestos o de un mayor ahorro interno dirigido a proporcionarle financiación al sector público, o que para que el sector público gaste más en unas partidas, no es necesario que gaste menos en otras partidas de lo que alternativamente podría haber gastado. Pero lo cierto es que la restricción presupuestaria sí que existe. Si el Estado absorbe más recursos del conjunto de la economía, el sector privado tiene a su disposición menos recursos de los que alternativamente podría haber tenido. Y si el Estado decide gastar más en ciertas partidas del presupuesto, no puede gastar tanto en otras. Y claro, una vez uno entiende la restricción presupuestaria, que el mayor gasto público viene a costa del menor gasto privado, y que el mayor gasto público en unas partidas viene a costa del menor gasto público en otras, lo siguiente que se tiene que plantear esa persona es qué está sucediendo con la restricción presupuestaria en su respectivo país. Y concretamente en España lo que ha sucedido, tal como recogía hace unas semanas el periodista económico Javier Jorrín, es que el Estado, durante las últimas 2 décadas, entre el año 2002 y el año 2022, ingresa cada año 290.000 millones de euros más a costa del sector privado. Los ingresos públicos en estas 2 décadas se han incrementado en esta magnitud. 290.000 millones de euros más que tiene el Estado y que podrían estar, y no están, a disposición del sector privado. En realidad este es un dato nominal que habría que corregir por inflación, pero aún corrigiéndolo por inflación, el dato es impresionante. En el año 2022, en términos reales, el Estado ingresaba 190.000 millones de euros más que en el año 2002. ¿Y en qué se está gastando todo ese incremento extraordinario de los recursos del Estado español? Pues atención, prácticamente la mitad, el 45%, de todo ese incremento extraordinario de los ingresos del Estado ha ido destinado a pagar pensiones. España es el país de la Unión Europea que ha destinado durante los últimos 20 años un mayor porcentaje del incremento de sus ingresos públicos al pago de las pensiones. Y después de las pensiones, cuidado, el incremento del gasto en sanidad, que también está muy relacionado con el envejecimiento de la población. Es decir, que 2/3 de todo el aumento de los ingresos públicos que ha amasado el Estado a costa del sector privado han ido a parar a partidas presupuestarias vinculadas con el envejecimiento poblacional. Y por cierto, fijaos cuánto ha variado el gasto en políticas públicas de vivienda durante esas 2 décadas. De todos esos recursos adicionales que ha amasado el Estado durante estas 2 décadas, ¿cuánto ha ido a parar a fomentar la construcción de nueva vivienda para facilitar su accesibilidad a las personas más jóvenes? Pues el gasto público en vivienda a lo largo de estas 2 décadas no es que haya aumentado mucho menos que el gasto público en pensiones, es que ha caído. Ahí tenéis la restricción presupuestaria.
más dinero para pensiones o para sanidad es menos dinero en vivienda, o si se quieren destinar más recursos a pensiones, a sanidad y a vivienda, pues habrá que destinar menos recursos a otras partidas presupuestarias o habrá que reducir todavía más los ingresos disponibles del sector privado vía mayores impuestos. Y esto, desde luego, no ha hecho más que empezar. Y es que a lo largo de las próximas 3 décadas, la población española continuará envejeciendo. Según las proyecciones de la Comisión Europea, elaboradas a partir de los datos que le suministra el gobierno de PSOE-Sumar, la tasa de dependencia en España, es decir, la relación entre la población de más de 65 años y la población en edad de trabajar, entre 20 y 64 años, se duplicará en 2050 con respecto a la actualidad. En la actualidad es del 33%, es decir, más o menos hay una persona mayor de 65 años por cada 3 personas en edad de trabajar, y en 2050 será del 64%, es decir, que por cada persona de más de 65 años solo habrá 1,5 personas en edad de trabajar. Por consiguiente, si todo esto termina siendo así, solo van a caber 2 opciones. La primera es frenar el ritmo de fagocitación de los recursos del resto de la sociedad por parte del sistema público de pensiones. O expresado de otra manera, comenzar a deteriorar las condiciones de percepción de las pensiones públicas. Que el gasto público en pensiones no aumente tanto como debería hacerlo para mantener las actuales condiciones de acceso a una pensión. Si este es el escenario que se verifica en el futuro, los pensionistas de mañana van a tener condiciones de vida peores de las que ahora mismo creen que van a tener. Y si uno teme que este puede ser el caso y no quiere experimentar un deterioro en las condiciones de vida cuando acceda a la jubilación, debería empezar a prepararse ya para ese futurible empeoramiento de las condiciones de jubilación a través de la conformación de un patrimonio personal propio. Y esto es algo que, por ejemplo, puedes hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. A través de la aplicación de Trade Republic puedes configurar de manera muy sencilla y con comisiones muy bajas una orden de ahorro y de inversión periódica en alguno de los múltiples activos financieros que comercializa esta plataforma. Entre ellos, por ejemplo, ETFs que replican índices bursátiles estadounidenses o índices bursátiles globales que posibilitan la capitalización del ahorro personal propio a tasas de rentabilidad promedio a lo largo de las últimas décadas que después de inflación promedian el 7%. Y la ventaja de invertir en estos índices a través de un ETF es que se pueden lograr esas mismas rentabilidades con comisiones muy bajas. Muchos ETFs tienen una comisión de gestión inferior al 0,5%, mientras que otros fondos de inversión llegan a cobrar hasta un 2 o 2,5% de comisión de gestión, lo cual en consecuencia permite retener la mayor parte de esa rentabilidad proporcionada por el índice. Además, aquella liquidez que no tengas temporalmente invertida en algún activo financiero, Trade Republic la está remunerando ahora mismo a un tipo de interés anual del 3,82%. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic, sobre su plataforma, sobre su aplicación y sobre los planes de ahorro y de inversión periódica que ofrece o acerca de los tipos de interés que paga sobre la liquidez temporalmente no invertida, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Como digo, una opción a largo plazo es que el sistema público de pensiones vaya fagocitando menos recursos del resto de la sociedad. Pero otra posibilidad también es que el progresivo envejecimiento de la población conduzca a que el sistema público de pensiones, tal como ha ocurrido en los últimos 20 años, fagocite recursos crecientes a costa del resto de la población, ya sea porque el sector privado productivo va a tener que pagar aún más impuestos de los que está pagando en la actualidad, o ya sea también porque una mayor parte de la recaudación total va a ir a parar a sufragar los expansivos gastos del sistema público de pensiones. Si ese es el caso, el consumo efectivo, consumo privado y también consumo de servicios públicos
por parte de la población productiva de este país se va a ir achicando en términos relativos con respecto al consumo efectivo de los pensionistas. Porque, como decía, o bien se les suben los impuestos al sector privado productivo, por tanto, menor renta disponible y menor consumo potencial, o alternativa o adicionalmente, los recursos que el Estado destinaba a proporcionar ciertos servicios públicos, por ejemplo, educación pública o, por ejemplo, política pública de vivienda, van a tener que trasvasarse a pagar pensiones públicas, con lo cual el sector privado productivo también recibirá un menor consumo efectivo en forma de servicios públicos. En cualquier caso, un escenario demográfico futuro muy poco halagüeño que para más INRI se ve agravado por padecer un muy distorsionador sistema público de reparto en pensiones.